¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica, la última de esta semana, un día viernes antes del fin de semana, pero no por eso menos noticioso en materia económica y en particular respecto a las relaciones entre Chile y Estados Unidos que están pasando por un momento bien particular. Resulta que Estados Unidos nuevamente ha levantado una alerta en materia comercial respecto al supuesto apoyo que Chile le brindaría a China en materia comercial para eludir ciertas tarifas que ha establecido los Estados Unidos. Bueno, en ese contexto, la negociación que está llevando adelante Cancillería con el Departamento de Comercio norteamericano podría verse afectado por esta última acusación. ¿Cuáles son los alcances de la advertencia que llega desde Estados Unidos? Es lo que reporteó Pilar Gutiérrez. Un nuevo informe de Estados Unidos viene a tensionar la relación comercial con nuestro país y la acusación esta vez es dura. Un documento de la Casa Blanca menciona a Chile y a otros 39 países que estarían sirviendo a China para hacer llegar sus mercancías a Estados Unidos y con ello ayudando a eludir el pago de aranceles más altos que el país norteamericano impuso a esa nación. El documento no atribuye a Chile conducta alguna de transbordo ilegal ni identifica operaciones específicas que involucren a nuestro país. El informe incluye a más de 40 economías dentro de distintas categorías, a partir de características asociadas a su estructura productiva, logística y comercial. Chile no fue consultado sobre esta materia en el marco de esta investigación y tampoco comparte el análisis planteado en el informe. Rechazo de la autoridad al análisis de Estados Unidos. En el informe se menciona a Chile en el tercer grupo, que incluye economías más pequeñas, pero que presentan ventajas específicas, como mano de obra de bajo costo, zonas francas, acceso portuario, acceso preferencial al mercado estadounidense o un limitado control aduanero. No dicen en específico que Chile tenga alguno de estos factores en particular, ni tampoco hacen menciones a empresas chilenas ni a operaciones que se hayan investigado donde hay alguna ilicitud. Lo que sí es importante tener presente que Estados Unidos en la negociación va a poner sobre la mesa también estos nuevos factores que tienen que ver con la capacidad que tienen las aduanas de los distintos países y en este caso la aduana chilena de tener un control y una fiscalización que sea robusta. Lo más preocupante es el timing del informe, porque se conoce en medio de las negociaciones entre Chile y Estados Unidos por los aranceles de 12,5% que rigen para nuestro país desde el pasado 24 de julio y a la espera también de la visita de Jeffrey Gotman, el subdirector de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, que llegará a Chile en unas semanas más. Es una medida más de la arbitrariedad comercial del gobierno de Donald Trump. Esto es absurdo, no tiene ninguna lógica y lo único que trasunta es la obsesión proteccionista de Trump, que está perdiendo la carrera competitiva con China en la nueva tecnología. Ese es el tema de fondo. El transbordo de mercancías es una cosa que es perfectamente lícita. Es muy tentativo este estudio, no tiene evidencia concluyente que hayan actitudes ilícitas de alguna manera. Yo creo que esto agrega una tensión en general. Y es que este nuevo informe viene a agregar un ingrediente adicional que a juicio de los expertos podría tensionar las negociaciones si Chile quiere lograr la eliminación del arancel o al menos lograr que más productos se eximan de este. Esto evidentemente afecta las negociaciones entre Chile y Estados Unidos. Nuestro país debe reaccionar con serena firmeza, negociando desde una posición, sin embargo, que subraye los intereses nacionales y no se deje doblegar ante ninguna potencia extranjera. Tenemos una valorada trayectoria de apertura comercial y de respeto a las reglas del comercio internacional, con controles de origen y mecanismos de verificación de mercancía. De la misma manera, las empresas chilenas están comprometidas con un comercio libre, responsable y transparente. Por eso esperamos que cualquier inquietud que pueda existir se aclare prontamente a través del diálogo. Sin embargo, algunos expertos matizan el impacto de un informe como este sobre las relaciones comerciales entre los dos países. Esto no es necesariamente sobre Chile. El informe señala que no toda la actividad que se observa en el informe es actividad necesariamente ilegal. Por lo tanto, creo que saltar a una conclusión apresurada puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Chile debe mantener la calma. Al nuevo informe se suman también los dichos del ministro de Defensa, Fernando Barros, que marcó distancia de la referencia que ha hecho Estados Unidos a la doctrina Monroe y el impacto que esto podría tener en la relación con países latinoamericanos. Nosotros no somos el patio trasero de ningún país, somos un país, ¿no es cierto?, muy orgulloso de nuestra realidad, trabajamos seriamente
tanto desde el gobierno como el mundo privado y de todo, para tener un país cada día mejor. Declaraciones e informes que ocurren a días de la visita del representante comercial de Estados Unidos. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales confirman que la reunión sigue en pie, aunque todavía no hay fecha confirmada, esperan que sea a fines de este mes. Bien, y nos vamos a ir a otro tema porque el Tribunal Constitucional la noche de este jueves finalmente entregó su respuesta ante los requerimientos presentados por la oposición en torno al proyecto de ley de reconstrucción. Y fue acogido, pero parcialmente. En el gobierno valoraron lo resuelto por el TC fundamentalmente porque no toca el llamado corazón de la ley de reconstrucción e incluye además y le da un respaldo a la invariabilidad tributaria como un elemento central. ¿Qué fue lo que se discutió y cuáles fueron los resultados de esta tramitación? Nos cuenta Sebastián Reyes. La noche de ayer fue una noche muy especial. Nos levantamos hoy día con muchas ganas de seguir adelante y construir el país entre todos. Estas fueron las palabras con las que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, comenzó su exposición durante la cuenta pública de la cartera. Su emoción se debía a que pasadas las 10 de la noche, el Tribunal Constitucional entregó el fallo sobre los requerimientos presentados por la oposición, declarando constitucional el corazón de la invariabilidad tributaria. Tremendamente contentos con el fallo del TC, porque lo más importante de la noticia del TC es la aprobación, prácticamente sin cambio, salvo cosas muy menores, de la invariabilidad tributaria. En concreto, el TC solo declaró inconstitucionales 3 normas relacionadas con la invariabilidad tributaria, una decisión que no afectaría la idea central del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Y lo que ocurrió al final es que, por una parte, el tribunal considera aparentemente que fue inconstitucional una especie de catálogo de rubros a los que podían pertenecer los proyectos acogidos a invariabilidad. Segundo, deja fuera lo que se llamaban los proyectos conexos, ¿ya? Que los proyectos con eso eran básicamente una especie de fast track. Lo que va a pasar ahora, como eso se eliminó, es que en caso que se quiera extender o que tenga una parte, una etapa que no estaba prevista en el contrato, va a tener que negociarse aparte. Una decisión del Tribunal Constitucional que fue celebrada por el oficialismo en un proyecto que ahora solo espera la revisión del requerimiento presentado por el gobierno para ser promulgado como ley de la República. Se superó la última valla del proyecto de reconstrucción, en este caso en el Tribunal Constitucional, y tal como lo dijimos, la invariabilidad era perfectamente compatible con el texto vigente de la Constitución. La invariabilidad tributaria era igual de importante que la reducción de impuestos. Incluso puede que sea más importante. Por eso era tan relevante que el Tribunal Constitucional fallara. La oposición fracasó ante el Tribunal Constitucional porque la pretensión que tenían era terminar con la invariabilidad. Nos parece que el gobierno ha tenido un gran cometido porque ha logrado sacar el proyecto de reconstrucción en un tiempo extraordinario. Donde la oposición sí logró imponerse fue en los requerimientos relacionados con los procesos medioambientales. Esto, luego de que el TC declarara inconstitucional en su totalidad la norma que establecía el derecho a una indemnización por parte del Estado ante la anulación judicial firme de una resolución de calificación ambiental. Este es un triunfo, como alguien dijo, de dulce y agraz. Más de dulce para mí porque el tema medioambiental era uno de los 2 corazones o uno de los ventrículos que tenía la mega reforma. Esto es de justicia y esto significa que ahí existía una prebenda insostenible que el Estado le quería dar a los privados y que se ha resuelto con este fallo respecto a los temas medioambientales. Yo sé que el gobierno y el ministro Quirós ha señalado que un resultado satisfactorio. Claro, no fue bueno ni muy bueno, fue satisfactorio para ellos. Y creo que para nosotros, bueno, fue un triunfo parcial. Otro requerimiento que tuvo un resultado similar fue el relacionado con la relocalización de concesiones acuícolas sin pasar previamente por una evaluación ambiental. Una norma que busca reactivar la inversión de empresas principalmente ligadas a la salmonicultura y que finalmente también fue declarada inconstitucional. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional es una verdadera victoria para el medio ambiente. Se buscaba trasladar un centro de cultivo de salmones de un lugar al otro sin la debida evaluación de los impactos ambientales que esto podría llegar a generar. El fallo del Tribunal Constitucional es un duro golpe a la salmonicultura y al propósito que tanto el Congreso Nacional como el gobierno se habían puesto para darle a este sector los caminos para recuperar la competitividad perdida durante largos años. Un fallo que deja emociones encontradas en sectores opositores y también oficialistas. Esto mientras el Ejecutivo espera conocer el veredicto final del Tribunal Constitucional para definir los siguientes pasos del Plan de Reconstrucción Nacional.
Nos vamos ahora a un resumen de noticias con algunos temas importantes de las últimas horas y vamos a comenzar con uno de los tantos indicadores que nos permiten ver qué está pasando en la economía nacional y tiene que ver con datos de reorganización tanto a nivel de personas como de empresas. En el caso de las personas, este procedimiento tuvo un alza de 131% y el de personas, de empresas en quiebra, de 28% durante el primer semestre de este año. La cifra fue entregada por el Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que informó que las renegociaciones pasaron de 1.648 en el primer semestre de 2025 a más de 3.800 en el mismo periodo de este año. Por el lado de las empresas, las liquidaciones pasaron de 320 procesos durante los primeros 6 meses a 411 en el mismo periodo de 2026. Según expertos, el fenómeno se podría deber al alza en el costo de vida y al desempleo, pero también al mayor conocimiento de estas herramientas legales que lleva a activar estos procesos de reorganización. Y en otro tema, el cobre sigue imparable, vuelve a marcar registros récords y así cerró la semana con cifras que la acercan a los $6.60 la libra. Este viernes, el principal producto de exportación chileno cerró en un nuevo máximo en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a un valor de $6.59, superando el valor del pasado 6 de agosto de $6.55. El alza se produce en un escenario donde el mercado internacional presenta signos de escasez. Esto ya que el sector del metal rojo presenta una situación donde los precios al contado superan los precios a futuro en la bolsa y eso suele elevar la demanda del metal para entrega inmediata. Y nos vamos ahora a resultados de empresas chilenas, en particular de Copec, que cerró la semana con alzas en el precio de sus acciones por los buenos resultados económicos. Un registro superior al 63% en el alza en sus ganancias fue lo que anotó durante el primer semestre de este año, comparado con el mismo periodo de 2025. El impulso vino principalmente por el sector de energía en la matriz del grupo Angelini. Durante el primer semestre, el holding registró ganancias por $712 millones y sus ingresos subieron más de 17% hasta llegar a más de $17.000 millones. Desde la empresa informaron que el alza se debe en gran parte a su desempeño en el negocio de energía y a la venta de activos forestales realizado por Arauco. Y por último, nos vamos a revisar datos bien importantes sobre las deudas que ha generado el préstamo solidario. ¿Se acuerdan de este mecanismo que surgió en el contexto de la pandemia para apoyar a las familias? Bueno, la deuda ya supera $550.000 millones. El beneficio tenía un compromiso de pago a través de 4 cuotas anuales. Sin embargo, más de 1 billón de contribuyentes mantienen cuotas pendientes tras no realizar su declaración anual de impuestos en al menos una oportunidad entre 2022 y 2026. Desde septiembre, el Servicio de Impuestos Internos comenzará a cobrar a aquellas personas que registran dicho incumplimiento. Bien, y nos vamos antes de la pausa a nuestro segmento en el que les recomendamos un libro. Y esta semana hemos elegido uno de reciente lanzamiento que es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo del gallito económico, comercial y político entre Estados Unidos y China. Se trata de Desplazamiento Económico de Francisco Urdines, un libro que aborda la forma en la que se está desplazando el poder en la región, en Latinoamérica en particular. Surge de una tesis doctoral de Francisco Urdines, profesor de Relaciones Internacionales, donde examina la transformación estructural, donde se redistribuye el poder económico, dice, y geopolítico a nivel global, y en particular qué es lo que está pasando acá en Latinoamérica. Y ve que el creciente peso que tiene China en materia comercial, en inversión, en financiamiento acá en la región, está generando cambios más profundos de placas tectónicas, desplazando a Estados Unidos. Hay un desplazamiento geoeconómico, un desplazamiento de gobernanza y de normas. Se ve la huella china en América Latina y en el sur, y para eso utiliza datos que recolectó que fortalecen precisamente su tesis. Hay asimetrías y poder estructural, habla de una trampa de la reprimarización, donde aborda ciertas paradojas de este proceso. Y por cierto, la pugna directa entre Estados Unidos y China. Es un libro sumamente pertinente, más aún para el caso chileno, dadas las tensiones que se han generado con Estados Unidos y que traen coletazos también en la forma en la que nos orientamos hacia China, que hemos visto en el último tiempo, no solo en semanas recientes. Esto viene fraguándose ya hace largo tiempo. El libro de la editorial
Ariel de Francisco Urdines es nuestra recomendación de esta semana. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a hablar en este día viernes de innovación a lo grande, aquella que lideran también las empresas más grandes que están embarcándose en procesos de desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios también y que están jugando un rol muy importante dentro del ecosistema. El Innova Summit es el evento que reúne precisamente a los actores que están en este mundo y vamos a conversar junto a Laura Chiculet, founder y CEO de Innova 360 sobre el evento que en los próximos días se va a desarrollar aquí en Santiago. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Sebastián. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Laura, primero partamos por entender en qué consiste el Innova Summit. ¿Quiénes se reúnen aquí? ¿Qué temas son los que se discuten? Mira, principalmente cómo integrar tecnologías con un impacto real en el negocio. El core de Innova Summit es la transformación, es cómo impulsar la innovación corporativa y principalmente justamente la inversión de riesgo, pero muy focalizado en crear el impacto, ¿no es cierto?, en el negocio con tecnologías de alto valor, ¿no? Ajá. Cuando estamos hablando de innovación a nivel corporativo, ¿qué es lo que se entiende por ese concepto, Laura? Mira, como bien sabemos, hoy día todas las tecnologías están transformando las industrias en todos los niveles. Claro. Innova Summit, bueno, tú sabes, hoy día es la 7ª edición, venimos realizándolo hace 8 años ya, estas 6 ediciones anteriores, y justamente en todos estos años veníamos impulsando de por qué los grandes corporativos debían integrar tecnologías de tercero, colaborar con startups tecnológicas disruptivas, que justamente les ayuden a fortalecer su propuesta de valor en el mercado, crear nuevos productos, diferenciarse y obviamente automatizar o mejorar cómo hacen las cosas que hacen hoy, ¿no? Ajá. Y hoy día justamente estamos dando un paso adelante dado por el fruto de la madurez del mercado y también obviamente del desarrollo de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que están teniendo un gran impacto en todos los niveles, para dar un vuelco a mostrar cómo generar obviamente ese impacto medible en la organización a través de esta integración de tecnologías. Ya a esto me refiero de poder visualizarlo con una mirada estratégica de largo plazo también, para robustecer, como decía, el posicionamiento de la empresa en el mercado, entrar en espacios donde quizás hoy día no se encuentra inserto y mejorar su ventaja competitiva, ¿no? Laura, cuando hablamos de innovación tendemos a mirar principalmente a las startups, ¿no? A empresas que desde cero están generando alguna solución, algún producto generalmente disruptivo, que permite un cambio importante y que abre de alguna manera un camino en el mercado. En las empresas, ¿qué pasa en estos niveles? ¿Se genera igualmente? Hablamos menos de ellos porque quizás es menos visible solamente, pero ¿qué es lo que está pasando en ese sentido, haciendo el paralelo con las startups? Sí, absolutamente. O sea, entendamos una startup que está pensando 24 horas al día, durante todos los días, cómo mejorar un problema que visualizan en una industria en particular, ¿no? Con una agilidad, una rapidez y obviamente con capital que les permite escalar su solución rápidamente, que quizás va mucho más acelerada que la velocidad que puede ir un corporativo, ¿no? Esto no quiere decir que el corporativo no tenga las capacidades de desarrollar ese tipo de tecnología, sobre todo hoy día que el desarrollo tecnológico es cada vez más accesible, ¿no es cierto? Claro. Y más rápido. Sin embargo, hablemos que no estamos hablando solo de la tecnología como un transformador, sino que obviamente cómo se integra eso, como decía, a un negocio aplicado, ¿no es cierto?, en una problemática real. Y en ese sentido pueden efectivamente, tal como dice Sebastián, no necesariamente ser startups tecnológicas que están partiendo, pero hoy día hablamos también de empresas que ya están muy consolidadas, ¿ya?, que ya han expandido, que ya cuentan quizás con cientos de clientes. Nosotros los categorizamos como startups quizás por el nivel de disrupción que tienen sus tecnologías o lo rápido que han escalado internacionalmente incluso. Y por eso las categorizamos como startups tecnológicas, ¿no? Sí. Sin embargo, quizás cuentan con la misma infraestructura que podrían ser grandes empresas que hoy día obviamente son los proveedores tradicionales, ¿no? Laura, desde Innova 360 ustedes tienen una mirada regional que es bien interesante también. ¿Cómo está Chile respecto a otros países en este ámbito, en este sentido, en la incorporación de estas tecnologías
y de incorporarlas con impacto real en el negocio. Sí, mira, obviamente se ha avanzado bastante, se ha fortalecido también la inversión de riesgo, es algo que continuamente, ¿no es cierto?, a nivel país buscamos que siempre se robustezca atraer inversión extranjera, que eso obviamente facilita que el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuevas tecnologías de impacto. Obviamente en la región Brasil destaca mucho, México también por el tamaño de mercado. Y Argentina, no podría decir que estamos muy por detrás a nivel de ecosistema, es bastante robusto Chile en ese sentido. Y sí contamos con grandes hoy día casos de éxito de startups que están siendo adquiridas incluso internacionalmente, que están logrando levantar capital extranjero también, ¿no? Creo que hay un nivel de madurez propio, obviamente, de ya todos estos años de desarrollo a nivel de mercado. Y justamente eso es lo que buscamos transmitir y este nuevo grado de conversación al que buscamos llevar en esta 7ª edición de Innova Summit, que ya no es, Sebastián, de por qué tengo que colaborar con este tipo de tecnologías, sino que casos reales de esta integración aplicada al negocio, cómo medimos el impacto en el negocio, ¿no es cierto?, de forma mutua, tanto para la startup como para el corporativo, y justamente cómo creamos tecnología aplicada a negocios, ¿no? Justamente cómo creamos y fortalecemos nuestro negocio con esas tecnologías. Laura, se nos va el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta un poco más amplia. Estamos en un momento donde la economía chilena se discute cómo crecer más, ¿cierto? Cómo retomar sendas de crecimiento, cómo hacer a las empresas más productivas en un contexto de cambio tecnológico tan acelerado. ¿Qué rol juega aquí estos temas que hemos discutido? La innovación puertas adentro en las empresas para generar esa vía de crecimiento más fuerte. Sí, pasas a tener un rol preponderante, creo, Sebastián, dado que el impacto es integral, ¿no es cierto? Es contratación de personas, es desarrollo, es expansión, es levantamiento de capital, atracción de capital extranjero. Nos permite, obviamente, robustecer, si lo realizamos, ¿no?, esta transferencia tecnológica de ciencia aplicada a la industria, ¿no es cierto?, que nos permite crear propiedad intelectual, que creo que es muy importante para favorecer al desarrollo del país, ¿no es cierto?, el poder exportar soluciones que son de propiedad intelectual propia nacional, creo que eso nos podría dar una gran ventaja competitiva, y es ahí donde obviamente esta interacción entre la industria, el corporativo y este tipo de solucionadores pasa a ser tan importante, porque les permite robustecer y acelerar ese desarrollo, ¿no? Exacto. Entonces, justamente, y esto lo vemos a nivel de todas las industrias, Sebastián, solo quería comentar que este año también incluimos un tema muy diferente que no hemos cubierto otros años. Integramos un salón dedicado a lo que es el Centro Espacial desarrollado en Chile, el tema de defensa y gobierno, ¿ya? Es cómo integrar tecnologías, inteligencia artificial en estos ámbitos, ¿no es cierto?, que puedan fortalecer obviamente la seguridad a nivel nacional y obviamente todos los beneficios que nos puede permitir tener este tipo de tecnologías a nivel gubernamental, ¿no? Y un buen ejemplo de cómo este tema, el de la innovación, también alcanza a todas las industrias y sectores, en definitiva, y eso es parte de lo que se va a discutir en otra edición de Innova Summit. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Sebastián, un placer como siempre. Chao, mucha suerte. Cerramos esta edición de día viernes de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, por supuesto, porque ya viene otra edición de CNN Prime.